Bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada de Fashion Fashionae, un podcast de moda creado y presentado por Beatriz Antón y Pedro Mansilla. Hoy tenemos el honor de empezar la ronda de entrevistas de la tercera temporada con una de las figuras esenciales de la moda española, Juan Dulles. Muchos le conoceréis, los del otro lado del charco probablemente también. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Pues nada, normalmente solemos empezar preguntando a todos los creadores o fotógrafos que vienen por la faceta más desconocida, porque lo último que has hecho es tu desfile Euforia y todos lo habrán visto en redes, pero normalmente la gente no sabe cómo ha empezado un diseñador, o si en un principio fue diseñador o hizo bellas artes o fue arquitecto. En tu caso, ¿cómo fue? En realidad, Pedro sabe mucho porque nos conocemos desde el principio de Cecilia Paniagua, desde el principio. Íbamos para Bellas Artes, vivíamos en el Escorial. ¡Qué envidia! Y En una casita preciosa del Escorial, de la madre de Juan. de San Lorenzo del Escorial. Desde la que se ve el monasterio, pero ¿Porque directamente... tú estuviste en la casa de San Lorenzo? Sí. Ah, sí. Sí. En un programa de... Y además no tenía dinero, si no te la habría comprado, porque creo que en aquella época tu madre quería venderla o poco tiempo después la puso en venta. Sí, Pues sí. nada, desde el Escorial dijimos, estudiamos COU, que en ese momento se estudiaba COU, en el instituto de allí, y dijimos, nosotros vamos a Bellas Artes, pero no acabamos en Bellas Artes porque cuando llegamos a las pruebas de ingreso éramos el 451 y a la segunda que dijeron 451 dijimos, nosotros nos vamos, porque no nos llamaron ni por el nombre. Entonces, a partir de ahí, por Sibila, que también sus padres vivían en el Escorial, también conocían a Ceci, le recomendaron estudiar moda, y entonces nos metimos en moda, pero no éramos chavales de vocación de moda. O sea que la No. moda madrileña realmente empezó en el Escorial, no en Madrid. En el Escorial ahí pasó de todo. Hubo un buen núcleo De de todo, diseñadores. de todo. Lo de Sibila yo no lo sabía. Bueno, Sibila no nació en el Escorial, nació en Nueva York, pero su padre tenía casa en el Escorial, su hermana Agustina era amiga de mi hermana, bueno, todo, sí. Bueno, todas las personas bien de aquella España tenían casa en el Escorial, como era lógico. Gente de bien. Pues obviamente tú has hecho esa presentación sobre la que yo insistiré, porque él se quita importancia siempre y a mí me gustaría que volviese a repetir cómo aparece la moda en su vida. Pero antes, a mí me gustaría retomar esa imagen que habíamos hecho antes de empezar el programa en serio, que es que yo lo primero que se me ha ocurrido es decirle qué guapo vienes vestido hoy. Y él, en vez de decirme sí, te gusta, es de tuyos todo, ha dicho, uy, pero si me acabas de comparar con John Galliano. Claro, tú imagínate, qué guapo vienes vestido, te pareces a John Galliano, así, seguido. A nuestro técnico de sonido se lo solía llamar porque llevaba el pelo así largo, rizado. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que tú ves John Galliano... No, solo se lo veía en él por su cabellera y en ti por una cierta dulzura, tristeza en tus ojos, ¿Ah, sí? que me recuerda mucho a ese John Galliano recién descubierto, insisto, el del documental, no el que tenemos de la época gloriosa, cuando salía a recibir aplausos en el foyer de la Ópera de París, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. aprovechamos para recomendar lo que lo acabamos de buscar, se llama Auge y Caída de John Galliano. Lo Está veremos, en Movistar y lo está veremos, en lo Filmin también, veremos. creo. Y luego volveremos a preguntarte sobre por qué estás tú en la moda, pero no sé si sería bueno que empezásemos su programa y lo terminásemos con unas imágenes de su desfile. ¿Quieres que le dediquemos un minuto a tu última A Euforia. colección? Sí, A tu última Claro nos que cuentas sí. un poco porque Claro sí que que sí. en la nota de prensa hablabas un poco de que era un homenaje a sus comienzos tuyos al lado de Manuel Piña, también con Paniagua y tal, pero me gustaría que lo expliques tú y mientras pondremos el vídeo encima. Claro. Eso fue muy bonito y muy emocionante y no éramos conscientes de lo que nos estaba pasando. Porque yo recuerdo estudiando ya los dos, Cecilia Paniagua y yo, en esa alta escuela de moda. La de Giovanna Pagliai. En realidad, ella empezó, nada, ya en tercero empezó a trabajar con Sibila y vino Manuel Piña un día a vernos a no sé qué. Entonces hizo así, tú te vienes conmigo. Así, ¿eh? Y ya directamente me fui a Valenzuela, que tenía ahí el taller y la tienda y todo, pero yo no era consciente de nada. O sea, porque tú creías en ese momento que te lo merecías todo. Claro. O sea, sales con 19 años, pues claro, yo tengo que trabajar. ¿Dónde voy a estar haciendo con Manuel Piña? Y la otra con Sibila, no. No existe nada No más éramos en el conscientes, mundo. no, era como todo un juego. Entonces sí que recuerdo que Sibila estaba en Jorge Juan y Manuel estaba en Valenzuela. Y Ceci y yo quedábamos en el Retiro a comernos un bocadillo, Qué bonito. a hacer porque claro, era justo el sitio donde
nos tumbábamos ahí a zanganear. Y en una de esas dijimos, ¿y por qué no hacemos algo nosotros juntos? Porque pensábamos, claro, como ellos estaban fenomenal y les iba fenomenal. Era así de fácil. Claro, nos va a ir como a ellos. Y entonces me acuerdo que cogimos unas señoras que hacían punto y hicimos, parece una cosa como de cuento de Hansel y Gretel, pero Sí. os lo cuento tal cual era. Hicimos unas camisetas de punto, las llevamos a vender, se las enseñamos en ese momento a Cuca Solana en una maleta que nos dejó Gabina Ligas, que su padre, que se llamaba Salvatore, y llamamos la maleta de Salvatore, entonces la maleta de Salvatore llevamos las camisetas y Cuca nos dijo que nos dejaba hacer un desfile. Tal cual os lo Solo cuento. viendo las camisetas. Bueno, también teníamos 2 padrinazos. Ya. O sea, todo en la ecuación del éxito no es que tú hagas 7 camisetas. Bueno, Claro, el otro día y además- Es que yo venía de Manuel sin saber, ella venía de Sibila y en ese momento eran 2 capos. ¿sabes? Claro. Y además los dos tenían mucha ascendencia, sobre todo Manuel tenía mucha ascendencia sobre Cuca. Pero no le hizo ninguna gracia. Ah, vaya. Ninguna. Él me decía primo. Primo, tú y yo nos vamos ahora a no sé dónde a hacer no sé cuántos. Mi primo y yo nos vamos a ir a todo el Así rato plan. tal. Y entonces cuando yo le dije, oye, que Manuel, que nos han cogido para... ¡Wow! A ella Uy, no le hizo gracia. Vaya. Que por un lado lo entiendo también, porque claro, él era muy jefazo. ya. Pero fue muy diferente. Como cuando O sea, se van los Sibila hijos nos a la trajo casa. flores, vino al desfile, no sé si te acuerdas, se subió, no sé qué, y Manuel se le retorció el colmillo. ¡Qué gracia! Vaya. ¿Y qué llevabas? ¿Una temporada, 2 temporadas? Con Manuel... ¿Cuánto tiempo llevas con él para que te hubiese cogido tantísimo cariño? Mira, yo tengo unas cosas con Manuel. No, pero nos las vas a contar, no hace falta que ahora... al Que principio. con Manuel, pues no me acuerdo, 2, 3, muy poquito. Para mí una eternidad, porque cuando tienes 19 piensas, claro, El tiempo ¿qué hago yo pasa, aquí sí. 2 años? O sea, que llegaste a... Como con los novios, cuando tienes... que dices, ¿cuándo hay? 6 meses. Muchísimo. Ya te sabes todas las palabras. Exacto. O sea, que estuviste con Manuel casi 2 años. Casi 2 años. Joder. ¿Y con Cecilia cuánto tiempo estuviste trabajando? Pues mira, Ceci y yo, es que yo para las fechas soy malísimo. Pero lo mismo. O sea, creo que es que no recuerdo. Varios años, porque luego Ceci fundó Jocomo Mola con Sibila. Con Sibila. Sí, Y entonces tenía tantísimo trabajo. Que estaba Lola Piña en Jocomo Mola sí, también. sí. Lola acabó también en Joco. Eran como las 3 grandes parejitas de la moda española. Duyos y Paniagua, Josefón y Luz Díaz, Sí. y los otros... y Modesto Lombay de Y Bota... Modesto, Nosotros, Modesto y de Bota y Lombard, Y nos Luis. parecían mayores. Y Josep, todo el mundo nos parecía mayores. Hombre, claro, con Y casi 19 son de la años. misma quinta. Igual nos llevan 5 años, ¿sabes? Bueno, también es verdad porque vuestras primeras colecciones eran así un poco deliberadamente infantiles, como naif, Sí, como de una éramos muy enorme naif. ternura. Mm. Entonces, claro, eso os retenía a la Era todo juventud. muy naif y muy punky, porque salíamos por la noche mucho también, que era mucha inspiración también de las colecciones, y nos traíamos, no sé si tú te acuerdas, a toda la gente que encontrábamos que nos gustaba a desfilar, que ahora es muy común, pero en esa pasarela Cibeles del minimalismo ultra Absoluto. minimal, que era el año 96, que todo el mundo estaba como así, y nosotros llegamos ahí como los club kids que éramos. Recuerdo Elena Barquilla que estaba asustadísima, que fue Fíjate. el primer desfile Elena Barquilla. Con lo que luego vio en la claro, barquilla. el primer desfile nuestro fue el último de Elena. Y la mezclamos ahí con lo más granado de la noche. Ella estaba asustada, no sé si te acuerdas que incluso nos echaron de la pasarela. De hecho, Me llamó Cuca y me dijo, Juan, Juan, esto no es lo que no esperaba de esperábamos de vosotros. esto, de tal. Pero fue Hubo un tan- revuelo de prensa tan gordo que nos volvieron a Fue tan- aceptar, entre ellos por Pedro. ¿fue tan shock como lo de David Delfín de aquella primera pasarela? Fue otro shock porque nosotros no íbamos con ninguna, y David tampoco, de provocar nada. O sea, no había ¿Lo ningún... hacíais por Lo hicimos inocencia? porque nosotros veíamos a la moda así, o sea, no era... Pero nosotros no fue un escándalo a nivel nacional, Ok. porque aquello se posicionó en plan política y Sí. todo. Es que además en aquella época la frontera entre lo que era genial y lo que tenía que estar prohibido era muy raro, porque un par de temporadas antes Ágata Ruiz de la Prada había desfilado en el ferrocarril y el padre de Cecilia tocaba música
clásica, antigua, Sí. en un desfile de Ágata. Medieval, quiero era decir, especialista que es en música una cosa medieval. como diciendo qué es lo atrevido que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, ¿no? O sea que Justo es que nosotros nos pilló toda la resaca de los 80. Y el principio, nunca mejor la dicho, todos desintoxicación. aquellos, claro, que se podía hacer lo que fuese. ¿Y cómo Eh, describirías el estilo que teníais Duyos y Paneagua en aquel Es que en aquellos nosotros no principios? teníamos ni tipificado el estilo. O sea, Sí. no, Entonces, no lo que había ningún veíais- target de ningún Sí, tipo. pero yo Era la- Entonces, Pero ¿cómo yo comenzaba una colección? con las nuestras, Sí. yendo al rastro. Ok. Recuerdo que el principio, como no teníamos dinero, lo que hacíamos era ir al rastro a ver telas. Porque además éramos muy fans del mundo de los 70, de los 60, y encontrábamos telas de Leo Benhayer, de Sí, Yves Saint sí, Laurent, firmadas en los estos. Nada, las sacábamos de ahí una porquería cósmica y las llevábamos a la tintorería. Hicimos todas aquellas colecciones que eran como con telas de Helio Benhayer de la los del lote de Elio 50. Verhayer es inolvidable. Y todas inolvidable. esas, y además con esa mezcla de Judith Mascot Cameron y una que bailaba de gogo y unos amigos nuestros que habíamos encontrado en una cuneta. Sí. Y de alguna manera, además, a pesar de que todo estaba envuelto en una cierta inocencia, en una cierta ternura, muchas de las primeras, digamos, rupturas justamente son de alguien tan inofensivo como vosotros dos. Claro, claro, claro. Pero sin ninguna intención. O sea, no había ni nada programado ni nada. Pero igual siempre yo creo que en moda, siempre, siempre, cíclicamente, se necesita un fenómeno. Ujú. Siempre hay. Y si eres joven, más. Una ruptura, ¿no? Con Siempre, si eres material. joven, más. Nos pasó a nosotros, le pasó a David, le pasó a Palomo. Siempre se busca, ¿sabes? Lo que Como llama la atención. alguien que remueva o que. Porque si no, todos mayores haciendo. Ujú. Y Que está muy bien también, ¿eh? O sea, que eso todo tiene que existir. Pero si os fijáis, en moda siempre tiene que haber un fenómeno. Ahora, ¿cuál dirías que es la ruptura como más clara de los jóvenes con lo que se estaba haciendo hasta ahora? Ahora mismo yo creo que a mí me gustan muchos, o sea, desde Carlota Barrera hasta Ernesto Naranjo, hasta Mané Mané, de Palomo, pero siempre les da por alguien más fuerte. Ujú. Y ahora, por ejemplo, es Palomo. Ya tenemos el pequeño círculo de Bloomsbury, que era el Escorial. Ya tenemos la visita obligada al rastro, donde nos veíamos todos, claro, porque allí luego era la caña en la Bobia, Claro, claro. y ahí claro. estaba desde Pedro Almodóvar Claro, claro. a Kiki Sarasola, ahí estaba todo. Quique Sarasola, la Fanny McNamara. Pero claro, para nosotros todo eso eran los mayores. Ni nos acercábamos, Convivíais, Todo pero era- no. de lejos. Ok. O sea, que de al lejos. único mayor al que os acercabais era Manuel Piña. Y a ti. Pero yo era totalmente inofensivo. Ay, en aquella época de la luna de Madrid, qué divertido. ¿Y en aquella época también estabas colaborando a la vez con Antonio Pernas o eso vino después? Eso vino después. Ok. Después del mosqueo de Manuel, hicimos el primer desfile, pero claro, había que seguir ganando pasta, como fuese. Y entonces, después de hacer yo todo el punto con Manuel, que Manuel era experto de todo, o sea, desde las galgas de Toledo más gordas, o sea, todo lo que aprendí yo de la moda que me gusta, lo aprendí con Manuel. Yo eso lo sé ahora mayor. En ese momento, os digo, yo creía que Que salía que solo. claro, que era así. Y María Freire lo vio y me dijo, vente para hacer las colecciones de Antonio Pernas. Y entonces, claro, fue otra historia, porque era el momento álgido también de Antonio Pernas. Y estábamos Jorge Vázquez y yo. Wow. Wow. Jorge hacía una parte y yo hacía otra. Vaya nidito de amor. Nidito de amor. Wow. Que yo dormí una vez, que no pasa nada, porque perdí el vuelo en casa de Jorge, allí Es con sus gallego, padres. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es pasar de trabajar con un personaje como Manuel Piña a trabajar con Antonio Pernas, que quizá era Pues muy muy bonito, distinto? muy bonito, porque al final, a ver,
todos hacemos bien lo que nos sale del estómago. De O sea, eso es lo más fácil es hacer lo que te gusta. Yo cuando me llamaron allí, yo fui a la fábrica, todo cemento, todo minimal, todo abrigos, todo perfecto, todo tal. Y yo dije, esto es una fantasía. Nada que ver con lo otro de Manuel. Pero creo que cuando haces bien las cosas, no es por echarme flores ni nada, que cuando sabes hacer bien esos diferentes trabajos y de verdad les gusta, es que al final de alguna manera eres bueno, porque sin echarme flores, porque yo sabía hacer bien lo de Pernas. Qué bueno. Hicimos muchos desfiles juntos y yo sabía perfectamente que no quería bolsillos, ni solapas, ni... ¿Y hacías Y Manuel no, colección- Manuel quería venga de fleco y venga de... ¿Y hacías colección de hombre y de mujer o hacías solo mujer? O... Hice algo de hombre. No sé si os acordáis tímidamente Es que Sí, siempre el te asocio a principio mujer, de pero- Pernas. Sí, tengo Eh, algún traje de ese Pernas. En ¿Verdad? algodón minimalista que dudaba si era Kelvin Klein Exacto, o Antonio exacto. Pernas. Sí. Y a la vez estaba trabajando con nosotros, éramos ahí lo diré, que es de Vogue, Jenny Bowser. Sí, es verdad que Jenny Bowser, era como la la estilista de estilista. referencia. Entonces nos Sí. juntábamos Pero María era el alma de toda la historia, sí, María Freire. Mm. Excelente, nos ve, ¿eh? O sea que se va a ¿Ah, sí? llevar. ¡Ay, María! Sí. Con lo cual se va a Y los llevar. hijos eran así, Se va. Tom y todos y tal, y luego ya pues nada. Se va a llevar un alegrón. Sí. ¿Y cuánto tiempo estás estás en Pernas tanto tiempo como estás con Cecilia? ¿O hay un momento en el que ya te desligas y empiezas por separado? Pues que ahí se me mezcla un poco la historia. Yo lo que sí recuerdo es que dejamos de trabajar juntos, que quedamos en El Comunista, que es un restaurante en Madrid, Sí. donde quedamos a comer lentejas, y estábamos los dos tan nerviosos, porque la conversación estaba Ya. de no podemos, y éramos amigos y íntimos, pero Pero fue un no tema... llegas a todo. No, claro. Entonces nos lo planteamos y aquellos manteles de De cuadritos de Vichy, No, blancos y De rojos. papel. este era de papel. Sí, Recuerda pero imitando el cuadrito de imaginando el Vichy. cuadrito de Vichy. Los dos, ese mantel habría que haberlo guardado. Porque ese dibujo, cuando hablas por teléfono o estás nervioso, Sí. bueno, el mantel acabó entero pintado con los bolis de los dos. Y a partir de esa comida en El Comunista, pues ya nos distanciamos, yo continué haciendo desfiles, me dieron el premio L'Oréal, el primer desfile solo. Eso- Se lo dieron a Nieves Álvarez como modelo revelación Fíjate lo que ha llovido. y a mí como diseñador. Pero claro, yo estaba muy orgulloso porque en esa época, en ese desfile, desfilaba Loewe Ya. y Vittorio Luquino. Sí. Entonces, claro, a mí me vino Dios a ver. Y Sobre todo porque daban y o 3 probablemente- millones de pesetas, eran ¿Y pesetas. cómo Sí. es? Y ¿Cómo probablemente va? tráfico de moda. No, Todavía. con tráfico no. Pero yo sí que recuerdo que estaba Loewe. Sí, claro. ¿Y cómo fue esa primera colección? ¿En qué te inspiraste una vez que te separas del dúo dinámico? Había muchísimas referencias a cosas que nos han gustado siempre a los dos, pero claro, ya solamente de mi parte. No sé, no me acuerdo el nombre, creo que era Recuerda y Guarda o algo así, porque era como mucho de Ok. fetiches, historias que teníamos y cosas de la niñez que nos habían hecho muy felices. Qué bueno. Mm. Una vez ya te desligas de Cecilia y empiezas con tu primera colección, te dan el premio. ¿Y cómo es El premio montar fue la muy gracioso empresa? porque entonces te daban el premio con mucho dinero. No me acuerdo cuánto dinero era, pero millones. Así que para mí era, o sea, el tío Gilito. Me quedaba como, hostia, no sé cuánto. Y te daban un cartón pluma, no sé si te Sí, acuerdas, hombre, claro gigante que como sí. de la Tipo televisión. televisión americana, ¿no? Claro que sí. Así. Sí. Y entonces salimos Nieves y yo a recoger el premio y a todo. Nieves siempre en su papel. Y entonces, en ese momento, no sé si eran de los primeros premios L'Oréal, todas las alcachofas, todo el mundo ahí y tal. Y Nieves dice, yo el premio lo voy a donar a la ONG. Mira, yo por estoy diciendo que no me pregunten. No, que ya te he dicho, Que no me yo pregunten me lo voy a porque lo donar. necesito. Lo voy a donar a las marcas. O Lo voy sea, a no, donar yo me a- recuerdo que dije, es que yo, la ONG soy yo. Claro, lo voy a donar a la Ah, marca. claro. La gente no es consciente de lo caros que son los tejidos. Aunque sean del rastro. ¿Y cómo es montar la empresa? Porque hemos tenido aquí todo tipo de personajes, hemos tenido gente como más empresaria, hemos tenido diseñadores,
¿Cómo es montar una empresa en España? En aquellos años y ahora, porque también sigue estando complicado. Pero... Bueno, para nosotros era el Monopoly. O sea, el Monopoly. O sea, era como 17, 24, dame un recibo, ponme. O sea, no teníamos ni puta idea de empresa. Y lo que pasa en España es que eres un creativo metido a empresario, con lo cual el cortocircuito en España siempre, a no ser que sean la gente como Antonio, Pernas o como que ya son industrias, normalmente tú estudias, te lanzaban ahí a montar una empresa y te obligan. Entonces, De todas no formas, te acabas. tú has sido de los pocos que manteniendo la vela encendida de la creatividad, te ha salido el negociete. Bueno, porque tengo un velero Ya, pero manejable, te quiero decir, ahora, ya. pues No, sopla pero, para allá, vete no, para allá. pero ha habido también gente como tú que eran también muy creativos y que no aguantaron el reto de decir esto. Es que hay que tener mucho aguante. Por eso lo alabo, porque Hay eres que un tener hombre mucho del aguante. viernes, pero también del lunes. Pero yo estoy contento porque yo apago a los míos, a mí me va bien y no, o sea, soy un hombre ambicioso, pero nunca he querido, ¿sabes? Hay compañeros que están, ¿sabes? Que Sí, que lo han tenido que... necesitan compararse con lo de fuera o tal. Nosotros hemos tenido la fortuna de nacer en España con nuestra caldo de cultivo de España. Bueno, pero luego ¿Sabes? también has llegado a desfilar fuera. Has desfilado en Sí, Nueva York y en Londres, sí, ¿no? sí. ¿Y cómo es la experiencia Pero todo eso fuera? eran aventuras. Ok. Le saco la patita, pruebo, o sea, nos invitaron, no sé cuándo fue, lo de Londres. Nos fuimos ahí todos otra vez, es lo mismo. O sea, como pudimos. Me acuerdo que Cecilia llegamos al aeropuerto y me dice, no tengo ni el pasaporte, les voy a dar el abono transporte. Y nos dejaron irnos. Es que lo recuerdo perfectamente. Se me ha olvidado el DNI y el pasaporte. No tengo el abono transporte. Y Como nos si fuese dejaron. un metro en la vida. Te quiero decir que nos fuimos allí todos con una pandilla de chalaos a presentar en la London Fashion Week y nos lo pasamos bomba y todo. Y luego había una fiesta en el Museo de Ciencias Naturales impresionante. Y como que se cuenta mucho, pero sí que se acercó Donatella Versace a decirnos que es lo mejor que había visto. Y nosotros, Pero bueno, qué Doña Tela, todo. Qué genial. Donatella, Donatella. Qué Todo el rato era así, gracioso. porque claro, es que nos daba igual todo. ¿Y cómo es tan joven encontrarte con un personaje como Nos daba Donatella? igual, os lo prometo. No eres consciente, claro. Era más consciente la gente que te rodeaba. Claro. Pero en ese momento nosotros nos pensábamos que éramos la leche. Y en ese arranque inicial hay un momento determinado en el que de pronto cae un trueno, hay un chaparrón, viene una tormenta. Bueno, eso- ¿Cuál es la primera vez que tú te das cuenta de que estamos vivos, como dice? Yo siempre me di cuenta, desde el principio. O sea, ahí la carismática y la tal era Ceci. Las tormentas era yo todo el rato. Ahora no tenemos para no sé qué. No pasa nada. No tenemos, Me siento muy reconocida no tenemos- contigo. Yo todo el rato eran tormentas. A una hora. Lo que pasa es que yo no he tenido un plan B en mi vida. Ajá. O sea, cuando te dicen, ¿y si te va mal? Y yo decía, O sea, que no tengo plan B. cabezota. Entonces la gente dice, bueno, llama a Isaac el de manga, ya no. Llamo a Mango, llamo a no sé quién, o llamo... A mí nunca se me ha ocurrido, pero... Y luego yo recuerdo la primera vez que nos dieron dinero de una marca, fue con Levi's. ¿Y qué fue, colaboración? ¿O fue...? Y entonces Levi's sacaba, no sé si os acordáis, de una marca de vaqueros que te daba la vuelta a la pierna y se llamaba Engineer, que parece que están otra vez... Entonces dijo, bueno, pues lo hacemos juntos, hacemos el lanzamiento, diseñáis un vaquero. A mí todo me parecía raro, pero fue cuando entendí, ¿sabes? Que con las marcas podías colaborar y hacer propuestas chulas. Y empezamos por Levi's, haciendo una cosa con Levi's, presentando los vaqueros en la pasarela y recuerdo que nos dieron 10 millones de pesetas. O sea que en el momento era como que yo no, o sea, nunca había dicho esa cifra por mi boca. Nunca había visto billetes tan grandes. Sí, qué genial. ¿Y luego vino lo de Don Algodón? ¿O antes de que aparezca lo de Don Algodón hay todavía historias por contar? Lo de Levi's fue yo solo. Ya tú solo. Y a la vez me llamó Pepe.
por esa época, no sé si era el 2000, Ajá. 2001, no recuerdo muy bien. Y entonces Pepe había vendido a Cortefiel Don Algodón en el momento muy bueno. Entonces Cortefiel lo tenía ahí regularmente. Entonces Pepe lo recompró todo y me fichó a mí de director creativo en el momento que se hacía esas cosas. Pues yo por eso me sentía Galiano. Porque fuera estaba pasando, claro, fuera estaba pasando Claro, que los claro. fichaban para Givenchy, para Dior, para tal. Aquí no, aquí lo que había era Don Algodón. Y entonces fui el que partió la historia con... O sea, nunca había pasado que un diseñador hiciese una marca... ¿Y cómo es, por ejemplo, pasar de diseñar como más a tu gusto y con tus referencias y demás a pasar a diseñar para una cosa como más de masas, más Pues industrial? también muy guay. O sea, de Manuel aprendí Es que todo tiene lo que que ser me muy gusta de la guay. moda y de Don Algodón... Termina tú la frase. Todo lo que me gusta del dinero. No, pero tiene Sí, que ser muy guay ver la gente por la calle con ropa tuya, ¿no? eso era una A gozada tanta porque gente. había 108 locales en España. Es que era como el Benetton en Príncipe de Italia. Vergara, Velázquez, o sea, Qué yo fuerte. sabía dónde estaba Don Benito porque había una tienda. Claro, me dijo, la tienda de Don Benito. Y yo dije, ¿dónde está Don Benito? Creo que es Badajoz. Pero fíjate, sí, había un porrón. Y ¿Y él te entonces, ficha porque él realmente entendía de moda o él tenía un equipo estupendo y alguien le dijo Pepe es un visionario. un visionario? Pepe es un visionario para muchas cosas. Y un jugador. En el Bueno, buen sentido. O sea, es una apuesta de un montón de de hecho, al cosas. mismo tiempo que apostó por ti, apostó, por ejemplo, por Exception, ¿no? Que es una Sí, bueno, tienda sí, que sí, 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 importaba sí. Las el mejores cogollito Exacto. del cogollito del Sí, 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 cogollito varios socios mundial. entre los que estaban Ok, ok, Pepe. ok. Y a la vez apostaba por Malú. Pepe es un jugador y es un... O sea, yo lo que aprendí de él es eso. La O sea, él ruleta, la apostaba... ruleta Claro, rusa. yo voy así, digo, voy a ver si acierto ahí. Pero era... Entonces 17 daba. Ok. ¿Esa experiencia duró lo necesario o se quedó corta? ¿Te habría gustado más tiempo? Duró porque luego se vendió. Ujú. Se vendió todo. ¿Y seguiste trabajando para los nuevos propietarios? No, Ah, ok. no se vendió Don Algodón. Recuerdo que fue como una... Es que igual hasta lo digo mal. Como una venta inmobiliaria y de marca y Como de... cuando se vende una cartera de empresas o... No me digas muy bien por qué, porque yo Ok. ahí... Y después de Don Algodón, ¿continúas con tu marca? después de Don Algodón, continuó con mi marca y seguíamos haciendo desfiles en la que era la antigua pasarela Paz Cibeles, que luego pasó a llamarse Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Y ya contabas con mano derecha a Vanessa o...? Sí, Ok. Vanessa sí. ¿Desde hace cuántos Vanessa vino de conoces? tú, Como de Ah, del ayudante o de Centro del Superior de becaria. Centro Diseño. Superior de Diseño de Moda, que me llamaron para dar unas clases tal, y de ahí estaba Andrés Gallardo, de las joyas, Elizabeth Blumen, que tiene ahora la floristería Ah, sí. tan bonita. Ahí en esa clase, que todos esos se vinieron conmigo a Don Algodón. Qué bueno. Tenía un equipazo allí O increíble. sea, que a Vanessa la conoces en Don Algodón. No, Vanessa estaba ya conmigo en Dullos, pero Ah, todos vale, sus vale, vale. amigos Se unieron después, ok. hicimos equipo en Don Algodón. Pero qué divertido, ¿no? Y nos pusieron un chalet en la calle Guadiana, en el Viso. Entonces, ¿No? claro, Pero eso lo es pasamos muy empezar bien. a lo grande. Era una casa de Pepe o algo, Ok. pero estábamos ahí muy bien. ¿Qué es lo siguiente que aparece en tu vida después de Don Algodón, de esa experiencia? ¿Otra vez solo ante el peligro? Bueno, os vuelven a premiar. Solo ante el peligro está... En Cibeles. Entre Cibeles cíclicamente me siguen premiando. ¿Y qué hice yo? Después, pues mira, apostar por la educación. Yo pensaba que tenía que haber un momento de que aquí hubiese realmente un sitio donde la gente saliese bien preparada. Pues como la Parsons, como la St. Martins, y entonces había una escuela que era Sudit, que se llamaba ESNE. Y no sé qué fui, les conocí y les dije, a ver, yo les cogí con 27 alumnos y ahora son 800. Pero fuimos los primeros en conseguir grado en moda. Me peleé con la NECA, o sea, yo animal.
porque incluso en la vuestra no había grado en moda. No, de hecho hubo Se una consiguió muy después. Es que empezamos teniéndolo, pero por un cambio nos quedamos sin él, me parece que en la segunda promoción o la tercera, porque inicialmente iba a ser Mi carrera amiga Pepa, que universitaria. fue de allí y tal, no, o sea, O sea, a mí lo tuvo que hacer todo porque no. A mí lo que me Entonces lo convalidaban extraña, o algo. a mí lo que me extraña es No, que la ya. Politécnica no te fichase. ¿Cómo te dejó escapar? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo que sé es que ahí yo me empeñé, que fuimos los primeros En en hacer conseguir una... grado en moda, porque yo no sabía ni que existiera NECA, ni lo que era un doctor acreditado, ni nada. Nada de nada. Pero sí que dije, necesitamos, de hecho hicimos, no sé si tú recuerdas, una cosa que se llamaba Entramados, que había como gente de la San Martins venía tal, y Sí, hice sí. el contacto con, sí, hicimos un desfile con la Parsons, con la Marangoni. O sea, me puse en contacto, o sea, yo muy terco, me puse en contacto con todos los directores en ese momento Elisa Palomino, no sé si te Sí, acuerdas, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? trabajaba en Londres y me... ¿No trabajó con Galeano? Sí, que trabajó con muchísimo Galeano, tiempo, pero luego fue profesora de la profesora, San Martín. y ella me puso en contacto. No sé cómo lo hago, Pedro, Sí, pero les traje, nos pusimos en contacto, había intercambios con los chicos, caes porque bien, yo creía, y quería que pasase. caes bien, eres honesto. Bueno, de alguna manera si lo haces, Y lo ¿sabes? haces con buenas intenciones, ¿no? Claro, No por claro. interés. Sí, Pero yo bueno, recuerdo que yo iba en el 149, sí, en el claro, autobús, claro. Que que va era desde el Pachá desde el Pachá hasta hasta allí. Y dije, "Bueno, no soy un hombre autobusero", pero dije, bueno, como tengo... como Londres. Porque cuando trabajé con Pepe me compré una Vespa. Entonces yo iba con la... Pero dije, bueno, me voy con el 149. Cuando veía el 149 y me daba dolor de tripa, dije, ya, esto ya lo tengo que dejar. ¿Sabes? Wow. Ya no, ¿sabes? No está molando. O sea, ellos siguen y fenomenal, pero para mí ya fue Demasiado estrés. Bueno, de hecho, había un cierto, yo lo percibí con un cierto riesgo de que la educación te absorbiese tanto que dejases de ser el diseñador. No, porque yo a la vez con ellos fui, porque me lo creía muy generoso. De hecho, ellos siguen haciendo desfiles que empezaron conmigo. Yo les presenté a David de Pinab, o sea, la relación que tienen con IFEMA fue a través de lo que hicimos. Fue una época bonita, pero porque yo Vamos, creía que tenía que haber un sitio donde los chicos, ¿sabes? que tenía que haber allí una estatua tuya en la entrada. No, una rotonda. ¿Y de qué les dabas clase? ¿De proyectos o...? Yo clases pocas, o sea, porque yo estaba de director. Ah, Lo que yo hice fue formatear al equipo entero diseñar el programa entero, claro. claro, de todo. Con profesores, amigos y cercanos de compañeros tuyos, pero de las primeras promociones, que les dije, tenéis que sacaros el doctorado. Y combinado con historiadores del arte, claro, con gente, porque tienes que tener cierto cupo de doctores acreditados para darte un grado. Entonces, en moda es muy difícil, porque ¿dónde encuentras tú una patronista, Ah, no. una costurera? Esa sigue sin o un existir. arquitecto. Esa sigue sin existir. Pero yo tuve la suerte de que sí, de que Maruca, que ahora Maru está de directora, era abogado y le gustaba coser. La Entonces combinación Maru, perfecta. que ayer estuve con ella, daba clase de confección, pero era doctora. Ajá. Y luego se termina esa experiencia, he entendido que con un pequeño desengaño. Bueno, al final confías en la historia, pero es que todo es un negocio, ¿sabes? Entonces, yo también entiendo todo. O sea, es que yo, para eso sí que soy empático, ¿sabes? No es fácil para ninguno, total. Claro. Cuando dejó de convertirse en un sueño de tal... Pero ahí están genial y les va fenomenal y venga de matrículas y está muy bien. Y ya por entonces estabas haciendo colaboraciones como con la que hiciste con Levis, porque sí que... Eso no he parado de hacerlo, porque entras eso en la web y hay una de colaboraciones que es nunca he alucinante. tenido miedo. En eso nunca he tenido miedo. O sea, recuerdo cuando, así la más friki que me ha pasado, lanzaba una marca de desodorantes, un desodorante que no dejaba marca en la ropa. Ah, Y era de Procter & Gamble.
Y entonces ficharon a Stella McCartney en Londres, a no sé quién, y me llamaron a mí para hacer ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿Te claro que acuerdas sí, o no? claro que sí. Que yo Con un desfile dedicado justamente. en el cine ¿Le dedicaste? salía la publicidad y no sé qué, de recomendado por el diseñador Juan y yo no sabía dónde meterme. Era como, Dios mío. Y en la tele, no sé si os acordáis de las publis, que eran divertidísimas, que se tiraba una por una alfombra para no mancharse la ropa. Y era muy divertido. Y esa fue de las más frikis. ¿Y cómo es la experiencia de encontrarte con una empresa que no tiene nada que ver con la moda e intentar juntar Es que dos la mundos opuestos? moda no son pantalones y faldas, es un estilo de vida. O sea, David Delfín, que éramos muy amigos, él siempre lo veíamos así. O sea, no es tu taza de desayuno, es tu esponja, Tu habitación es de tu, hotel. el otro día pasé por Roca y había unos váteres de Armani. Y nosotros, que David me lo decía mucho, Juan, es que somos muy contaminantes, todo lo podemos hacer moda. Siempre lo veía así. Claro, nos llamó para hacer luces de Navidad, Has hecho un también jardín, Mar de Frades. Mar de Frades. Al final no... ¿Y cuál ha sido la más divertida? Así que tú hayas dicho... Porque hacer un vino es... Ahora es la etiqueta, ¿no? A Pero ver, el claro, que las hayas bodegas estaban muy bien, diseñado- porque tú te ibas allí y además los probabas. Pero hemos hecho todo con Cointreau, o sea, no sé si decís marcas, pero de todo con Solano, Camarero. O sea, recuerdo muchísimas. Con Coca-Cola, con Guía Repsol. Bueno, también somos selectivos, ¿eh? No te creas que luego todo cabe. Que le decís O que sea, sí a todo. No. hay cierto momento En el que se de... desvirtúa la imagen de marca, ¿no? Claro, 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 Mira, pero... Y no, perdón, que te he interrumpido. Ibas a decir algo. No. Hay un Que hay momento otros compañeros que no lo ven. Que no les que lo gusta, o que hacen no todo, entran, o que no hacen no nada. hacen nada. O sea, que son mucho más puristas. Pero yo cuando vi a Karl Lagerfeld con un móvil de Samsung saliendo a saludar así, dije, perdón, No vamos a hacer más no vamos a hacer panoli. menos. Con sus iPods que creo que tenía en cada ¿Os iPod acordáis un de esa estilo imagen, no? música. Sí, hombre, claro. Y de cuando lo invita Vogue para que sea miembro del jurado del premio L'Oréal y está en Madrid y saluda en el ascensor a las vacas flacas, que supongo yo sería una temporada que a ti te cogería desfilando, ¿no? Bueno, Tenéis- Vacas Flacas y nosotros compartíamos vestuario. Guau. En esos momentos ¿te acuerdas? Esto es un colectivo. Sí, hombre, claro, claro. El colectivo eran Vacas Flacas y Duyos y Pan y Agua. Y en ese momento entran, porque había mucha prensa y mucho todo. Y vienen, me acuerdo, no sé, y las oímos. Porque en Japón, porque estamos vendiendo y no sé cuántos, y no sé qué, y lo otro, y lo otro. Y Cecilio así. Mira. Entonces se van y le decimos, pero vos, tú miente, Juan. Tú miente tranquilamente. Que miente tranquilamente. Miente tranquilamente, Tú si miente les da igual, ni lo tranquilamente. comprueban, ellos lo van a poner. Tú haz como que existe y existirá, ¿no? Qué genial, qué genial. Luego yo te tengo asociado a que cada una de tus colecciones salía gracias a que había aparecido, no sé si en su momento o en el último minuto, un sponsor. Bueno, siempre hemos Una necesitado habilidad dinero. que Siempre solo, que solo algunas las hemos hecho rivaliza a pelo. Antonio Alvarado. Las hemos hecho a pelo, muchas también, ¿eh? Sí. Pero siempre que entra o sea, los sponsors, igual que las subvenciones, tienen que estar bien vistas, porque las subvenciones son para la gente que las consigue. Nadie te da una subvención a dedo, ni te dicen, ni te nada. Y los sponsors lo mismo, no son tontos. Una marca como Mercedes-Benz se mete en una pasarela porque quiere visibilidad y hacer una cosa. Y si te llama a ti un sponsor, y las que lo han aprendido fenomenal de la vida son las influencers, que son gente súper respetada. Es otra generación. Y están en primera fila. Y te anuncian un día una cosa y al otro día la contraria. Y hablando de las influencers, ¿cómo has visto tú que ha cambiado, por ejemplo, el front row de los años en los que empezaste a los de ahora? Porque Ha antes sí cambiado, había claro que ha periodistas, cambiado, compradores, claro. y ahora ves TikTokers que probablemente, Mm. o sea, yo hace poco en Cibeles vi gente mucho más joven que yo, que yo soy joven, pero que probablemente no sabían ni quién estaba desfilando. Y estaban allí Pues grabando. probablemente. Hay veces que son casi más protagonistas ellos y dónde están y lo que quieren contar de ellos que lo que están viendo. De hecho, ha pasado con el cine. Pero a nosotros sí nos ayudan. O sea, de alguna manera meterte en ese universo, porque yo creo que vuestra generación os despertáis y lo primero que hacéis es ver el móvil.
Sí, sí. El saldo. Bueno, yo es que No sé si el saldo, el saldo lo miro yo. No sé si el saldo o... No, pero sí, vivimos, incluso yo que no soy la que más pegada vive al móvil, Yo lo igual estoy veo, 3 horas lo al veo día. por mis cercanos, o sea que es que la información sale de ahí, de Ahí- Instagram, y eso es muy peligroso, ¿eh? Sí. Hay dos desfiles que a mí me parece que son también, que marcan un punto de inflexión en tu trayectoria. Una de ellas es cuando de alguna manera se enamora de ti la revista Hola. Y entonces yo percibo bueno, no que te han salvado la vida, pero que es un balón de oxígeno. Y de pronto esa amistad condiciona un poco tu trabajo, probablemente porque ya se había terminado esa época en la que un diseñador de moda hacía mañana, tarde y noche, y ahora ya solamente se tenía que hacer una cosa muy especializada porque todo lo demás, Claro. las clientas se lo compraban en Inditex y tú te quedabas para una cosa muy... Y ahí me parece que probablemente hay más nombres, pero tu nombre me parece paradigmático de ese Claro, momento de la moda claro. española. O sea, con la llegada de las grandes superficies, Inditex, nos dimos cuenta de que ya tú no podías hacer abrigos. O sí los puedes hacer, pero... No los Pero vas para a vender, eventos. no los Entonces, vas a vender. solo por la inercia y por la manera de tal, ya te dedicas a la fiesta y a la noche y a la ceremonia y también cuando cumples cierta edad ya eres más consciente de tu caldo de cultivo, que es España, ¿no? Entonces, al final, nosotros teníamos 700, no sé, muchísimas tiendas multimarca. Llega un momento en que la tienda multimarca ni vende, ni paga, ni existe, ni nada. Sobre Desaparece todo- ese modelo de negocio. Sobre todo empieza Entra no Inditex, pagando, ¿no? Sobre todo empieza empieza no no pagando. pagando. No pagando era una Y normativa. esto es una cosa que se repite en todos los que vienen aquí. Incluso Agatha nos dijo que había 30, 50 puntos de venta que durante meses no le pagaban nada. Bueno, que yo muchos de los diseñadores españoles terminaron haciendo su propia línea de tiendas justamente para evitar con el Ahí hubo castigo ese. A Lemoniz tampoco le pagaban. un momento de entra en las Inditex, la tienda multimarca desaparece, los diseñadores no tenemos venta directa Monomarca. porque el canal que era la tienda multimarca ha desaparecido, entonces los que fuimos más o menos rápidos nos metimos en costura. No fue por Hola. Hola fue una ayuda grande porque Hola y Telva son cabeceras españolas que nos han ayudado mucho. O sea, aquí las marcas de lujo son las gordas y nosotros, yo recuerdo cuando empezamos, incluso ahora, que tienden a comparar los desfiles de la alta costura, los desfiles del prêt-à-porter de Chanel y tal con los tuyos, que perdonar, no somos ni peor ni mejor, ¿sabes? Somos otra liga. Hemos nacido en España, con Pedro Mansilla en vez de Anna Wintour, claro, porque claro, David y yo decíamos, pero ¿por qué no está? Yo te comparo a ti con las revistas de fuera. ¿Tú no te crees que yo prefiero el Days and Confused a lo que... O sea, claro que lo prefiero, pero no lo estoy todo el rato diciéndolo. O sea, no hemos aprendido, porque la moda española no somos nosotros. Es este podcast, es Pedro Mansilla, es la tía... O sea, somos todos. Son las revistas. Entonces, hasta que parece ser que poco a poco va calando. Otra de tus genialidades, porque es verdad que Modesto Lomba también ha ensayado algunas veces un bailarín en su desfile, pero el que se atrevió a poner por primera vez todo un ballet nacional de España, no para que bailase, sino para que enseñase su colección, que a mí me parece una doble vuelta de tuerca absolutamente genial, mundial, fuiste tú. Eso fue precioso. Sí. Tampoco yo lo he hecho con... No. Eso fue 2010, 2011, puede ser. Puede ser. Pues conocí a Antonio Najarro, director en ese momento del Ballet Nacional de España. Tenemos que hacer algo juntos, y yo pensando, pues hagamos algo, pero en tu terreno. Yo tengo un vestuario. No. Dije, venga, pues toda la compañía que se ponga la... No, lo que no quería era que hiciesen un bailecito y que luego viniesen las modelos, porque me parece una ridiculez. Entonces, hazme algo coreografiado para alguna pasarela. Y lo hizo, nos lo pasamos bomba. Fue uno de los trabajos que mejor me lo he pasado, porque íbamos al matadero a ensayar y entonces el fitting era haz un espagar. Entonces, si el pantalón aguanta, otro. Claro, tienes que tomar medidas en posturas extrañísimas, ¿no? Y eran increíbles ellas, pero claro, no era el formato modelo.
Esa colección tuvo un éxito brutal, mediático. Ojalá también no tuviese de ventas, eso no lo sabemos, pero Sí, mediático sí. sí, porque fíjate, como ellas eran bailarinas, tampoco te aguantan lo que te aguanta una modelo. Porque una modelo tú lo que le pongas a nivel estético te lo aguanta. Entonces fue todo como ellas bailaban, ella tal, y la colección era mucho más ponible, si quieres. Entonces fue un éxito también por eso. Todavía mantenemos modelos, 3 o 4 modelos de los que están ahí, seguimos vendiéndolos a clientes porque fueron un éxito. Pero luego las colecciones de pasarela no tienen nada que ver con la venta, eso tú lo sabes. Sí. ¿Y cómo es montar un taller a medida en el que ya tienes que lidiar con la clienta y sus gustos y está ahí como un poco siempre en tensión con lo que tú quieres hacer o lo que le quieres proponer? No, porque es muy bonito, porque a mí me encanta. O sea, a mí me encanta. O sea, es volver a 1963. O sea, es cita previa, cinta métrica, revista Hola para cotillar en el taller. O sea, todo lo que envuelve, ¿no? Recibir, ilusionar muchísimo a la gente, porque la gente, o sea, me lo dicen las clientas. Es que tú estás trabajando, pero para mí yo venir aquí es una ilusión. Qué bonito. Y entonces, claro, es una gozada. O sea, tú vas y vienen contentas. ¿Y cuántas pruebas soléis hacer por vestido? Normalmente, si es una novia, 5, pero una... Y además, yo O sea, no, es que en eso no llevas de tengo, doble no tengo, relación, ¿no? no tengo, soy muy generoso. Hay veces que me dicen, pero otra vez, digo, sí, pero vente, que tenemos que ver no sé qué. ¿Sabes? Y cuando sería lo eso. contrario, ¿no? Que fuese cicatero el diseñador y que... No, yo me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Porque es la esencia de la moda real. Y también te cogió ese pequeño periodo de la moda española donde se da el experimento de que determinadas industrias que hacen novia se acercan a varios diseñadores y entonces hubo como hasta 3 o 4 grandes grupos que cada uno de ellos tenía a su racimito de diseñadores, ¿no? Con lo cual Sí. ahí también hubo... Ese fue el principio con las novias. Sí, Ese fue el principio con las novias, cuando estábamos haciendo con esta gente que si el infierno existe, está allí. Y también me enseñaron todo lo que no me gusta de la moda. Y ya. idea fuerza genial, idea fuerza genial. Y hablando un poco del último desfile que has hecho, que lo hemos mencionado un poco por encima antes, que es un homenaje a tus primeros momentos con Manuel Piña y demás, a nosotros nos pareció una colección visualmente súper potente. Sí, Sí. sí. Fue bastante distinta a las anteriores para mi gusto y como un poco parecía también estas pasarelas que hace últimamente Baccarello, como tan 60s, Ah, un sí, poco, qué pero un poco bonito, punky. qué A mí bonito, me porque dio me un poco gusta esa mucho, sí, estética. sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo es ha que sido? era una colección que estaba en un sitio espectacular, Claro. el ritmo del desfile estaba muy bien estudiado, La música era maravillosa. la colección está muy Oye, bien, qué bien muy que os bien, muy bien. guste. Sí, 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 de mucho, verdad. mucho, mucho. Y entonces es verdad que como tú nos dirás ahora, la inspiración inicial era Manuel Piña, Claro. y hubo un par de looks que yo de pronto, pensando en otra cosa, dije, uy, ese bolso con esas sombreras, eso es Manuel Piña. Pero es verdad, dicho además como para bien, o sea, no es ninguna crítica, sino todo lo contrario, alabándote el gusto, hay un aire Anthony Baccarello para Yves Saint Laurent, Ah, mira. probablemente por la mezcla de sofisticación Sí. internacional, La selección de relectura de tejidos. atrás, los tejidos, esa mujer sensual, moderna, pero sensual. Un poco esa mujer Muy que bien. se basta a sí misma, ¿no? Que no, Sí. no está pensando... Bueno, yo no sé, él mira, yo supongo que los principios de Saint Laurent, que es la misma década, ¿no? O sea, 79-80, Sí. bueno, Saint Laurent Un tiene poquito antes, tiene pero- los 70, Sí. que es para mí la época más bonita de Saint Laurent, pero también el 79-80 era una época muy fuerte. Y yo no miré la época que yo estuve con Manuel, yo miré el principio de Manuel, cuando Manuel era libre. Ajá. Cuando Manuel no... Porque luego al final, con el tiempo, Terminas te atado. reconduces Terminas hacia lo que atado. tienes que hacer y con otra sensatez. Y a mí me gustaba mucho el Manuel del 79, 80, 81, que hay muy pocas cosas donde te puedas fijar, pero es que yo tuve la suerte de verlo, vivirlo. de tocarlo, de, ¿sabes? Es que hace De... poco hicimos un capítulo hablando de Manuel Piña en Ciudad Real y no sabes lo complicado que es encontrar recursos de Manuel, a no ser que sea un boletín oficial del Museo del Traje o no hay apenas recursos entre lo que se quemó
Y que las fotos no están publicadas en abierto. Habría para que hablar con cualquiera. IFEMA, porque tienen los archivos desde el claro. principio. Bueno, Los Betacam. Claro, claro, bueno, y los manojos, Y los de manojos de diapositivas que diapositivas. estarán digitalizados de los que de Había- cada desfile O sea, el hay. archivo grande como Televisión Española Sí. es IFEMA para la moda. O sea que todos estos Tiene- archivos estarán en IFEMA Yo me también. imagino que sí. Yo, por ejemplo, el primer desfile que hice con Ceci no lo tengo, pero siempre confío que lo tienen ellos. ¿Y tú tienes la manía de guardar imágenes y tal o no tenéis Tengo archivo propio? archivadores. Ok. Archivadores. Lo que no tengo es archivo, como lo tiene, por ejemplo, Ana Locking, Ujú. que ha hecho una exposición que se te va la olla, Sí. no sé. Que venga a contároslo porque... No, va a venir, va a venir. Estamos Y, cerrando, y el otro día hablando con ella, tal, y digo, pero tú, dice, yo lo tengo todo en unos almacenes, no sé dónde, En Pinto. en Pinto. Pero qué mentalidad, ¿eh? De saber que lo que estás haciendo es importante culturalmente Pues y yo no tienes la que tengo. guardarlo. Esa a mí me falta, fíjate. Pero enseguida Pero no- aparecerá alguien que se querrá Pero pegar siempre- a ti diciendo quiero ser tu biógrafo. Y entonces ya. Y luego ya puedes tirar de archivo, porque claro, nosotros hemos vendido las colecciones. Claro. O Claro, sea, siempre- las primeras, las segundas, las terceras. Y luego yo siempre pienso, bueno, pues si quieren esto lo vuelvo a hacer. Yo eso siempre... Guarda- Aunque no sea el original. Guarda pero los patrones o. Todo. Ah, Eso es el archivo. eso El sí. archivo lo Ok. tengo de imágenes y Ok. lo que yo no puedo es guardar La, mm, pie- la 50 pieza. trajes La para las prenda. colección. piezas, como hace, Prenda, como hace, prenda. hace mucha gente. Otros no sé lo que hacen. ¿Hay duyos en el Museo del Traje? Sí, también. ¿Suficientes También. o No lo sé. se podría- Notable. Un 7, hay 7. Un 7. Oye, y luego hay otra cosa muy importante en tu vida que no podemos olvidarnos. Tú ahora de pronto eres el jefe, el que manda en esto. Eso soy yo también. Eres el bueno. presidente de ACME. Bueno, el Guau. otro día nos acabas de decir hace un ratito que tuviste dos muy buenos padrinos, pero el otro día fuimos a la exposición de Luis Infantes y nos dijo que has sido tu padrino y también Sibila por el otro ¿Ah, lado, sí? así que para ACME. Claro. ¿Cómo es pasar como de ser el apadrinado al que apadrina? Pues chicos, no sé, yo fui joven diseñador hasta que de repente ya no era joven diseñador. Era como, ahora ya no, ahora señor. Y lo de ACME muy bien porque, a ver, fue una cosa que fue consecuente Muy natural. y natural. Y luego hubo elecciones. Y me Sí, eligieron. claro, claro, Bueno, claro. Me eligieron los compañeros, con lo cual ya... Bueno, y además tú allí llevabas poniendo el hombro mucho tiempo, ¿no? Porque tú has Sí, estado en, sí, sí, en otras sí. juntas, o sea que... Pues claro. Yo creo que fue una cosa muy natural. De alguna manera, también Modesto me lo dijo muchas veces, o sea, tienes que hacerlo, tal. Y luego hubo dos candidaturas, se votó y ganaste tú. bueno, ganamos todos, porque si gana la Sí. otra también era bueno, porque todos vamos a hacerlo, trabajar Ok, para, ok, ok. para el sector. Y eres feliz, te hace feliz eso, sí. Ahora mismo sí porque lo he elegido. Las cosas que tú eliges al final yo creo, ¿no? O sea, si te hubiesen tirado ahí, no, ahora te toca hacer esto. Y cuando me empieza a doler el estómago, pues no. A lo mejor. Y sigues siendo lo suficientemente optimista como para creer que desde ahí se pueden hacer Sí se cosas pueden. por la moda española. Sí se pueden, porque ya se han hecho y se tienen que seguir haciendo. El discurso de la moda de autor se entiende en España gracias a dar la matraca desde la asociación. ¿Y cuántas Porque marcas? no había manera de que se entendiese lo que éramos. De que hubiese un discurso personal y auténtico de lo que es la moda española. Ujú. Siempre era, ¿sabes? Lo que os contaba. Comparándonos con, haciendo que... O sea, somos lo que somos porque tenemos este ADN. Y lo tienen que entender, ¿sabes? ¿Y cómo definirías tú qué es la moda española? Pues al final tenemos todos un ADN. A ver, en la asociación somos muchos. O sea, yo en la junta directiva tengo desde Rosa Tous y Custo hasta Carlota Barrera, Mané Mané. O sea, lo que quisimos es que hubiese un crisol representado de todo lo que el sistema el de sector. moda. O sea, porque al final todos somos moda de autor. O sea, el ADN es la autoría, la creatividad y el gen de esa historia. O sea, no venimos de una gran superficie, o sea, que es muy diferente, o una marca inventada. O sea, hay muchas marcas que les ponen nombres de una modelo y un perro, un tal y un, ¿sabes? O sea, al final tienes que... o sea, lo que nos diferencia a nosotros, a la moda de autor, es eso, ¿no? Es ese ADN de la creatividad y de la esencia de lo que somos.
¿Y cuántos Y casi formáis todos, parte de la asociación? pues creo que hay más de 90 asociados. No te puedo dar todos los nombres, pero últimamente ya ha estado Rosa Clara. ya- Cada vez somos más y Y, representamos más al sector. Con lo cual, si tú quieres hablar con el sector, ya tienes que hablar con nosotros. Y ACME es casa. De alguna manera tú estuviste en el principio de la asociación. sí. Es una manera de protegernos, de proteger nuestros derechos ante cualquier historia que venga de fuera, de los medios de comunicación, de las grandes superficies, de un montón de cosas, ¿no? Que al final, y entre todos, defiendes mucho mejor la historia. Y, perdón, ¿ha sido a través de ACME la creación también de los premios de la Academia de la Moda? Esa es la fundación. Ok. O sea, a través de ACME Se se hizo formó la fundación. Fundación de la Moda Española. Y uno de los objetivos de la fundación fue que yo fui un pesado, porque yo quería que hubiese unos premios, porque antes te premiaban las revistas, con Sí, sus te daban intereses la Teletelva y sus o- movidas y sus favoritos me conviene. O sea, viene John Galliano, le premiamos. O sea, no había, ¿quién premia el que venga? No había una... O sea, y estos son los primeros premios del sector para el sector. O sea, el sector vota a quién tiene, o sea, que son premios creíbles. Es un poco como lo del British Fashion Council, ¿no? Bueno, está un poco basado en todo eso. Y además de nuestros amigos los del cine, que tienen unos premios que si tú ves el principio de los Goya, Sí. te da una risa a lo que es ahora, pero vamos, es la tercera edición de los premios. Tenemos un partner increíble que es Televisión Española, ¿sabes? O sea, al final se ha hecho una cosa sólida porque yo fui, os lo pueden decir, ultra pesado. Tenemos que hacer unos premios. O sea, No, y luego a través de la fundación también se están impartiendo muchos cursos para artesanos del sector. Es que otra estáis pata haciendo también cosas es la muy artesanía, porque interesantes. necesitamos también que al final nosotros no podemos vivir sin la gente de Ubrique, ni de Camariñas, ni de Lagartera. O sea, esta gente tiene que conservarse y seguir, ¿no? Y tiene que ser a través de la moda, no a través del souvenir, ¿no? Ya no puede ser, ¿no? Pásate por Lagartera y cógete un almohadón. No, o sea, tiene que ser, ¿no? Real, que las bordadoras estén haciendo su trabajo y eso hay que conservarlo. ¿Y tú Y hay que mimarlo muchísimo. tú qué lo has Porque Enrique vivido? Loewe, que tú le conoces, es majísimo y todo, y ya Hombre, y tal. Ya ha te estado aquí, acabo- ha estado aquí. Él fue Y el tanto primero que que me más. dijo, Juan, el lujo no es un logotipo. El lujo es una persona que te borda para ti una historia. Eso es lujo real. O sea, y eso no se puede confundir. El logotipo está ahí, claro que mola y claro que también es divertido y todo. Pero el lujo real es la artesanía. ¿Y tú que lo has vivido desde dentro? Que te iba a preguntar, ¿cómo has visto que ha cambiado el sector más de la artesanía estos últimos años? ¿Están los pobres agonizando? No. Hay una cosa muy bonita, fíjate, que ya no son señorucas y señores haciendo souvenirs para lo que os decía. Para el turismo. Para el turismo. Hay una parte muy bonita porque hay mucha gente joven volcada en ese... Porque yo lo he visto, por ejemplo, en Canarias, con las rosetas y con las caladoras y con... Estás colaborando está- mucho con ellos ahora, que están ¿no? cogiendo el relevo de la historia y ya son artistas. Ujú. Entonces el discurso es muy bonito porque entonces ellos ya no se lo toman como necesito vender 17 para poder dar de comer a los niños. ¿Sabes? El discurso está cambiando hacia ese tipo de artista que está haciendo lo artesano y que es también muy guay. Qué bueno. Con la ampliación de ACME hay nombres con diferentes, digamos, densidades, con diferentes calados, incluso empresariales. ¿Todos los que pertenecen a ACME se podrían considerar que están haciendo diseño de autor? ¿O tenéis, aunque sea solo teóricamente, una línea que divide o llamamos a Adolfo Domínguez diseño de autor? Adolfo Domínguez, sí. Adolfo Domínguez tiene empresa, además. Tiene autoría y tiene empresa. O sea, y eso tú lo sabes. Sí, no, pero la pregunta es retórica. Pero necesito que la Adolfo se ha responda. inventado hasta un eslogan que es la arruga es bella porque él el lino lo consideraba como una herramienta de trabajo y lo puso de moda porque es autoría. Adriana Domínguez ha cogido el testigo de una manera excelente y además además de todo eso, tiene una empresa que se te va a la olla. Con lo cual, ¿sabes? O sea, no está reñido. O sea, que realmente ACME no solo nació para los diseñadores, digamos, en sus talleres Pequeños. más pequeños, No. sino que también piensa en industria y en empresa. De hecho, la esencia de los 9 disidentes
que no recuerdo todos los nombres, pero tú lo viviste de primerísima mano, naturalmente. con Enrique Loewe a la cabeza, Claro. en Granada, Sí. en Granada, Sí, naturalmente. para hacer la asociación. Estaba Berino. Sí. Y ¿Qué quiere Jesús- decir? Y Jesús, Y del Jesús Pozo. del Pozo. ¿Son moda de autor o no son moda de autor? Lo fueron en un principio, Jesús del seguro. Pozo sí. Mm. De hecho, la pregunta retórica con Adolfo, porque probablemente en Adolfo las condiciones de la empresa alteran el concepto que tenemos de diseñador de autor. Mm. O sea, el diseñador, yo de alguna manera planteo que el gran enemigo del diseñador de autor, aunque parezca un contrasentido, es vender. Porque si vendes... Pero eso es muy antiguo, Pedro. Ya, pero Eso es superantiguo. pero si vendes, dejas de ser autor para ¿Qué va? convertirte en marca. No tiene nada que ver. Hay grandes autorías vendiendo muchísimo. Sí. Muchísimo. Sin comparar. Pero dime un nombre de fuera y de aquí. O sea, Pero es que de aquí, No, bueno, claro. es que de aquí yo no te tiene veo- nada que ver con la empresa ni con la industria. Si nos vamos... De hecho, más es más. Me hice olvido. Si nos vamos a diseñadores italianos o japoneses y demás, por muy de autor que sean, porque los japoneses, por ejemplo, son el ejemplo perfecto, Yamamoto, Kawakubo y demás no pueden ser más de autor, pero venden. Y tienen una impresión detrás Bueno, también. claro. Y además Sí. la asignatura pendiente nuestra es que talento e industria se den la mano. No tiene por qué no darse la mano. O sea, no es menos Marc Jacobs que Mané Mané. Te quiero decir, de creatividad pueden tener la misma. Lo que pasa es que fuera se han dado cuenta, en cuanto ven talento, que pueden hacer dinero con ellos. Sí, que os Rápido, estás dando rápido. cuenta Esto de es que un la moda- modelo de negocio que funciona increíblemente bien en Sí, el planeta, menos en Pero España. esto no es lo mismo, esto no es lo mismo que yo estaba tratando por de fin decir. alguien- Ah, pero yo te lo he explicado mejor. Ya. La cosa es que es la lucha desde siempre, ¿no? O sea, que talento y creatividad se dan en la mano. Hay ¿Y una por qué lucha. crees que aquí hay como una especie de maldición que no se suele Yo dar creo de que la mano? industria española no se ha dado cuenta del dinero que pueden hacer con el talento. No se han dado cuenta. Ni No, viéndolo- no es una cosa que te tengas que inventar. O sea, mira, es que me he inventado esto. Que en lugar de hacer marca blanca con los zapatos de Elda, puedes ponerle un 10% más si lo firma Juan Vidal. Entonces, Y cuando, ellos hacen cortocircuito. Juan, y cuando vinieron- Ya. Pero tú a lo mejor, como compradora, prefieres tener un zapato de Juan Vidal Total. que uno que ponga y cuando vinieron los, Pecurica. ¿eh? Y cuando vinieron los italianos, que sí que saben de empresa, de moda, ¿por qué solo les interesó Sibila y un poquito Antonio Alvarado? ¿Por qué no siguieron explotando el filón Yo de qué la sé, eso creatividad no lo española? sé, yo no estaba. No estaba ahí. A ver, en ese momento también tú piensas que la moda española es muy joven. O sea, la moda española empieza en los 80. Cuando explotan en el mundo, estaba Franco y se iba a misa y poco más. Y había 3 grandes costureros que no... O sea, nosotros tenemos un recorrido muy chiquito. Nuestros mayores están vivos. Los primeros diseñadores españoles están vivos. Bueno, Manueli, o sea, Ágata y Jesús. y Jesús. O sea, existen. Te quiero decir, no tenemos un recorrido como fuera. Si no tenemos marcas de 150 años más que lo Eve y se la han Y llevado. Valenciaga, que ahora son unas zapatillas. Te quiero decir, no hay ese gran recorrido. Entonces, nosotros casi somos segunda generación. Sí, tú eres segunda generación. En mi Entonces- tipología en tu tú eres tipolo- segunda generación. Entonces, imagínate lo que hemos tenido que ellos digerir, nosotros demostrar, que la sociedad entienda. O sea, no es tan fácil. O sea, antes la industria estaba ahí, pero fuera sí que pasó. O sea, pasó incluso en Japón, en Estados Unidos. ¿Y qué crees que tendría que cambiar para que se den la mano? Que el diseñador llame a la puerta Yo del creo que empresario. yo no sé si yo lo llegaría a ver, pero esa es mi gran lucha con Acme. O sea, si no lo veo yo, por lo menos que los que vienen detrás, ¿sabes? Lo lleguen a tocar. Porque es que es una fórmula de éxito segura. Es un modelo de negocio que funciona increíblemente bien. Apostar por el talento
no... ¿Cómo es posible, según tu análisis, que Inditex, que ha sido patrocinador de la pasarela de la moda española, no haya creado ni siquiera experimentalmente esa aproximación a determinados nombres? Es decir, pues vamos a hacer un análisis serio y vamos a ver cuánto cuesta posicionar a un Juan Dullos, a un Torreta, a un... Yo me imagino que porque no les interesa. Ya, pero ese es mi O sea, sueño. les va bien, muy bien, extremadamente Sí. bien, y cuando te va extremadamente bien, tú no pruebas. Te vas a Galeano. Pero al mismo tiempo... Y luego las ellos son mundiales. Ya, pero las empresas Entonces, que son... mundialmente, ¿quién es conocido? Galeano. Sí, pero las empresas Que nos son... podrían, que sería increíblemente bueno para el sector de la moda española que nuestros grandes grupos apostasen pues claro que sí, pero nadie les va a obligar ni a decirles a ellos. Tienen su... Imagínate la de directivos que están allí y la de gente pensante que yo no me atrevo ni a... Mira, en el caso de Inditex bastaría con dedicasen el 0,7%. El 0,7%. Serían los dueños de eso que se llama moda española de autor. Exacto. Ellos, vamos, todos Tendrás- lo hemos pensado. Tendrás que llamar a Marta. Todos lo hemos pensado. Pero yo no me atrevo, o sea, es una empresa mundialmente conocida. O sea, te quiero Tienes decir. razón que en el momento en el que tienes una empresa internacional que está vendiendo en Tokio, en Argentina, donde sea, quizá decir, yo qué sé, cualquier marca pequeñita española vendiendo una colección cápsula De hecho, en Buenos Aires, pues no. Lo extraño no es que llama tanto. sí que han apostado por pequeñas marcas japonesas haciendo colecciones cápsula y haciendo. Pero es que con el gigante Inditex yo es que no me atrevo ni a negociar. Ellos sabrán, porque son muy listos y muy grandes. ¿Y por qué crees que, por ejemplo, y esto es algo que me he preguntado siempre y probablemente sea por el tipo de cliente que hay en España, pero ¿por qué ha triunfado tanto la moda en España de fast fashion y luego la moda de autor como que al cliente no le llama tanto? Como... Porque mira, si tú... Si te llama, por ejemplo, un logo o un Sí. CH bien grande, pero eso es un bolso que solo se hace en España. El CH ese Ya, grande no ya, lo venden ya, luego en ya, Nueva ya. York. No. Pues porque nuestra gran aportación a la moda mundial ha sido esa. O sea, si Francia inventó la elegancia, Italia la industria, América el marketing, la gran aportación al mundo es el fast Es fashion. vestir a todo el mundo. ¿Te habría gustado trabajar en alguna gran casa? ¿Te habría gustado que sonase el teléfono y hubiesen dicho, ¿te interesa venirte a Bueno. Dior, a Chanel, a Fendi, a... Es que ya te he dicho que yo no tenía plan B. Pero si de repente, todos lo hemos soñado en algún momento. Cuando eres más joven, más yo ahora, o sea, pagaría por no ir. O sea, ahora mismo ni de coña. O sea, yo tengo una vida que me gusta, cómoda, voy andando a mi trabajo, pero sí que cuando tienes 20 años y 30 piensas, y en ese momento que era como el momento en que llamaban a los ingleses para hacer cosas Francia, a los americanos para hacer no sé qué, decíamos, vamos a estar en la timba. Pero lo he pensado yo, lo ha pensado David y creo que lo piensa Palomo. O sea, que trabajar para una gran marca, de momento no ha pasado, pero igual pasa, ¿sabes? No. ¿Y a ti dónde te habría gustado que te hubiesen llamado? Da igual, me hubiese gustado en ese momento que me Sí. llamasen de donde fuese. Ah, No, ¿qué le dices? Mira, No, prefiero no. Dior no, que Givenchy. no, pero yo te lo estoy preguntando porque los sueños son libres. Entonces, hombre, A mí pues me hubiese gustaba- preferido que me hubiesen llamado de Dior o de Givenchy. No, porque por ejemplo yo no era muy fan de Louis Vuitton, pero cuando lo hacía Marc Jacobs Claro, me volvía loco, claro. ¿sabes? Es que menudo revolución hizo. Claro. A mí Allí. Resquier es que me encanta. Y luego la época de Guesquier para Valenciaga me pareció Me increíble. encanta. Y otros eran menos fan. Yo tampoco era tan fan de Galeano, ¿eh? Me lo vi un poco disfrazero todo. Ah. Bueno, es una de sus grandes aportaciones, ¿no? La moda como Al teatro. Hay diseñadores internacionales que sí que te interesa su trabajo, Sí, te habría muchos. gustado conocerlos. Muchos. A mí me gusta mucho Marc Invitarlos. Jacobs. Marc Jacobs me parece un tipo muy genial, muy auténtico. Bueno, ¿has visto que acaban de sacar un documental que lo ha hecho Sofía Coppola? Claro, sus amigos me encantan, me gustaría ser de su pandilla. Ajá. Y llevar sus uñas también, ¿no? Ir a ¿cómo se llama la manicurista? No me acuerdo, que le veo siempre. Es un personaje que me hace gracia y además respeto mucho lo que hace. Mm. ¿Te Bueno. queda algo por hacer? De todo, Venga. de todo. O sea, yo creo que esto no sé. O sea, cuando tienes ilusión y ganas, ¿Qué es lo que más Esta no. te apetecería hacer de aquí
a 10 años, por ejemplo? Yo continuar haciendo lo que me gusta. Soy un tío afortunado. O sea, al final, en un repaso de haces años... lo que te gusta y llegas a y final de mes. llego a fin de mes. Y pago a los míos y vivo bien. Te quiero decir, nos inventamos esto de la nada. De la nada. O sea, de los bocadillos en el retiro. Sí, sí, De salir sí. de la tienda de Valenzuela y de Jorge Juan, vamos a hacer, 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 vamos a hacer. Sí, bueno, Qué bonito. de hecho, de lo que se podría llamar la escuela sibila, Mm. tú eres el único que sigue de pie. Y Juanjo, Ah, bueno, Oliva, claro, que sí. Está en estuvo París al ahora, final, ¿no? sí, está en París abriendo pero tienda. fíjate, a Juanjo, a pesar de su enorme valor y todo lo demás, Mm. no lo veo tan estable como te veo a ti. O sea, él ha Bueno, tenido sí, también. ha tenido que irse a París, ensayarlo con la Fórmula Tienda. Le gusta también, Juanjo es un kamikaze y hablamos mucho y yo le digo, pero tío, si no lo hago ahora, con 50, voy a ¿cuándo hacer lo voy a nunca. hacer? Ya. O sea, te quiero decir, somos supervivientes. Yo no conozco a ningún colega mío, que se ha hablado tantísimo de no vendéis, no hacéis, sois unos subvencionados. Yo no conozco a ninguno que no viva de su curro. A ninguno. ¿Y por qué crees tú que se hace esa campaña? De Por intentar falta de conocimiento, desprestigiaros? primero, desde vuestro sector, del periodismo y de tal, hubo gente muy mala. Muy mala. Bueno, todos los conocen. Muy mala. Haciendo el mal. O sea, remando en contra. Sí, poniendo palos. Remando en las contra de chavales. De chavales empezando. Gente muy mala, que ya no está viva, pero muy mala. Bueno, Nos ha hecho mucha pupa y nos ha dado mucho miedo. Y eso era un abuso de poder muy heavy, muy heavy. y eso os pilló con 20, 30... Claro, cuando tú te piensas que ellos son el Dios. Y la verdad, porque escriben en un periódico muy... ¿Y qué decían exactamente? Para todos los de mi generación... Barbaridades, pero de todo. decían como que Porque antes os la daban todo crítica gratis, o- del periódico importaba. Ahora ya no, porque no, ahora veis el móvil. Pero antes, si un periódico nacional, a mí mi madre se creía lo que escribía la gente. Mi madre me decía, lo has hecho muy mal. Ok. Entonces, se considera, tú acuérdate, Sí, se hombre. colgaban, en IFEMA se colgaban las críticas y la gente las leía. perfectamente. Y entonces había 4 Sí. que de verdad importaban, que te podían destruir y iban Y lo a hacían, machete. además. Y lo Porque hacían había abusos de ese tipo y de otros. ¿Y gratuito. Mm. de este pequeño susto en la trayectoria, cuál ha sido una de las experiencias más bonitas que has tenido estos años? Pues nada, de modo personal. De ambas, una de cada. En tu caso, Nos interesan las en tu dos. caso debe estar tan junto que será imposible separar, ¿no? No, sí separo muy ¿Sí? bien. Sí, sí separo muy bien. Pues mira, de moda, esos primeros desfiles que los recuerdo con tormentas, pero muy naif, todo lo que hemos hablado es muy verdad. Hasta estos últimos que los sigo disfrutando con el mismo terror Y es y que los mismos nervios, que fíjate que no aprendo. fui hace unos O años sea, al final es como con el mismo dolor de tripa, la misma noche sin dormir, la misma... O sea, lo que veis ahí en ese ratito, detrás hay un montón de gente haciendo un esfuerzo titánico para lo que veis. Y luego a nivel personal, pues yo qué sé, me he enamorado, cosas muy guay también. No, te iba a decir que hace unos años yo fui al backstage a ayudar un par de días en Cibeles, a Duillos, vamos, y sí que me sorprendió y me pareció como muy bonito ver lo nerviosos que estabais todavía, Sí. que yo pensaba, bueno, esta gente, yo tendría 19, ¿no? Y yo pensaba, bueno, estarán súper tranquilos, debe ser como su colección número 30, 40. Yo ya lo he dicho varias veces, pero lo que te pone nervioso es lo que te importa. Si a ti un tío te da igual, es que no te gusta. Y si te pone un poco nerviosa, es que te interesa. Pues lo mismo con los trabajos, lo mismo con la gente que te acompaña, lo mismo, o sea, Si te hay mueve algo cierta cosa en el estómago que te tiene que seguir pasando porque como no te pase, que te la suda. dentro, Y cuando te la suda, mejor no lo hagas. como Juan, decía Antonio ahí, Gala, la vida tiene que ser intensa, no extensa. Exacto, Juan, exacto. antes de darte las gracias y de despedirte, hay que preguntarte, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que habría Yo merecido qué la sé, pena hemos pasado un rato preguntártelo? tan largo que se ha pasado... ¿Cuánto llevamos? 1 hora 20. Pues nada, ya está.
Pero no ha habido nada que te hubiese gustado que te preguntase. No, pero como tengo tu teléfono... Ah, Pregúntame esto. luego me llamas y me regañas. Pregúntame esto. Juan, nos ha encantado. Además, también. es en la única entrevista en la que hemos tenido 3 arranques diferentes y ahora que los tenemos los 3 grabados, no sé cuál de los Habrá 3 que ponerlas es así más a bonito. trozos. Igual Hay collage. hacemos un collage, efectivamente. Muchas gracias por tu A ternura, vosotros. Juan. Por este trabajazo importante y por hacer Bueno, que se comuniquen tantas cosas, ¿no? Desde... esto surgió también, pues lo hacemos. Claro, y es un poco claro. como esa bola de nieve que se va. Somos buena gente. Esto es el bocadillo del retiro. Somos- A partir de aquí ya... Somos buena gente y nos gusta mucho la buena gente. Pues nada, mil gracias Juan, y a los que nos veis simplemente recordaros que nos podéis seguir en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok, y como siempre desearos una buena y elegante semana. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.